Muy buen día para todos. A continuación presentaremos una breve demostración del funcionamiento de nuestro proyecto de grado, el convertidor DC buck 2 etapas a 200 vatios. El enfoque principal de este proyecto es el diseño e implementación de un convertidor DC-DC que permita obtener un máximo de 10 voltios a 20 amperios. Uno de los motivos por los cuales se desarrolló este proyecto es porque no existe en los laboratorios de la UPTC de Ingeniería Electrónica ninguna fuente capaz de entregar 20 amperios a 10 voltios. Por lo tanto, se requiere una fuente con esta capacidad para hacer la medición a los devanados de una máquina eléctrica, usando el método de caída de tensión estipulado en la norma NTC 35. Este proyecto estará ligado a una interfaz humano-máquina que se encargará de monitorear y de generar un reporte sobre el estado del convertidor. Primero que todo se realiza el registro de usuario para realizar el reporte. El registro está caracterizado por un usuario y por una contraseña. Pues ingresamos, damos clic. En esta pantalla se definen las características del reporte, donde a la izquierda tenemos la cantidad de pruebas, en este caso una. Se tiene también el tipo de aplicación, se selecciona el tipo de aplicación a trabajar, seleccionamos fuente de voltaje y se escribe el tipo de prueba que se va a realizar. Se trabajará como fuente de voltaje controlada que puede proporcionar alrededor de 10 voltios a 20 amperios utilizando una carga de 3 ohms. Entonces se verifica el comportamiento del circuito en la siguiente pantalla de monitoreo. Ahí tenemos la pantalla de monitoreo donde a la parte izquierda arriba se ingresa la referencia en la cual queremos ubicar el convertidor. La gráfica izquierda es la respuesta del voltaje, la gráfica derecha es la respuesta de la corriente. En la parte intermedia se tienen los controles que modifican el número de muestreo y la frecuencia de muestreo de la DAQ. También se puede verificar el cálculo de la resistencia obtenido por la ley de Ohm partiendo del voltaje medido y de la corriente medida. Se realiza ahora una variación en el voltaje de salida del convertidor ubicándolo en 2 voltios. Efectivamente en la gráfica de voltaje se ve el cambio realizado tiene un pico negativo pero luego se estabiliza. En los videos de la derecha se visualiza el voltaje medido con el multímetro en la carga y el voltaje medido con el osciloscopio. Se verifica que evidentemente está ubicado en los 2 voltios. Se cambia de nuevo la referencia, se ubica a 5 voltios. En el cuadro de arriba se puede evidenciar los valores medidos por la gráfica izquierda de voltaje que está en 5.1 voltios, la resistencia aproximadamente en 2.7 ohms. Ahora lo ubicamos en 10 voltios. Ese será el voltaje máximo entregado por el convertidor. Vuelve y se verifica la resistencia. También se puede ver el valor exacto medido de la corriente que está en 3.7 amperios aproximadamente. Y se sigue verificando en los videos de la derecha la exactitud del voltaje y de la corriente medidos por el osciloscopio y por el multímetro. Ahora se realiza una variación en la carga. Se está disminuyendo la resistencia. Ahí se disminuyó hasta 1.8 ohms. Se ve que el voltaje no varía en nada, al contrario disminuye su oscilación. La bajamos ahora un poco más hasta llegar al 1.5 ohms. Evidentemente el voltaje se mantiene constante en el multímetro, en el osciloscopio y en el reporte. De nuevo se vuelve a subir la resistencia hasta ubicarla en los 2.7 ohms y efectivamente se ve que el voltaje no cambia en nada. Se podría ver una pequeña perturbación, pero pues eso solo se puede ver en el osciloscopio disminuyendo el tiempo. En cambio a la corriente sí se le ve el cambio. Ahora se lleva el circuito a 200 vatios de potencia de salida, con ayuda del controlador de voltaje que se le diseñó en esta tesis al convertidor buck 2 etapas, el cual tendrá la función de mantener el voltaje de salida fijo sin importar que haya variaciones en la carga. Entonces se le define al controlador de voltaje que se mantenga en 10 voltios y se reduce la resistencia hasta obtener 20 amperios a la salida. Esos son los valores máximos de operación a los cuales se diseñó el convertidor.
Entonces se evidencia en el osciloscopio que la corriente va subiendo y que el voltaje se mantiene constante. En las gráficas de la interfaz también se puede evidenciar cómo la corriente sube y cómo el voltaje se mantiene constante. Además, en los cuadros de arriba se ve que la resistencia ya está prácticamente en 0.5 ohms. Esta interfaz tiene una característica muy particular, y es que se puede generar un reporte sobre los datos obtenidos en la prueba, tales como la gráfica de voltaje y de corriente, además del valor de la resistencia medida antes de generar el reporte. Ese reporte se genera dando clic ahí en este cuadro que dice generar reporte. Además de eso, se puede, al generar ese reporte, se envía automáticamente a un correo electrónico que uno puede ingresar en las siguientes tablas. Dándole simplemente clic en enviar, él automáticamente lo envía al correo. Ahora observamos el archivo que se genera en Excel. Este es el reporte generado, donde se incluyen datos como el número de prueba, la persona que lo realizó, la fecha que se realizó, el tipo de aplicación que ingresamos al comienzo de la prueba y la hora en que se realizó. Todos estos datos se generan automáticamente por la aplicación, todos son generados por la interfaz. Abajo se observa la respuesta del voltaje de la corriente. Esa respuesta es en el momento en el que se genera el reporte, entonces se ve cómo el voltaje no cambia igual que como tenemos ahorita en la prueba, y se ve el incremento de la corriente. También se calcula automáticamente el valor de la resistencia según el voltaje y la corriente medida. Listo, entonces esa fue una pequeña demostración del funcionamiento del convertidor buck 2 etapas funcionando como una fuente controlada. Muchísimas gracias.